que la producción genera su propia demanda. ¿Cómo se le llama a esta ley? Pues como su autor, ¿no? La ley. Ley Ana de 6. Paula. Ah, no, que era ley de los mercados o igual ley de 6. Correcto. Sí, la ley de los mercados o la ley de SEI. Muy bien. Muy importante. ¿Alguna aportación relevante de Jean-Baptiste Say, además de la ley de los mercados o ley que lleva su nombre, la ley del Say? Así nada más como para resumir. ¿Qué destaca el capítulo de Galbraith como aportación de Juan Bautista Say? Había descrito de forma más clara lo que había escrito Smith, ¿no? Eso es importante, sí, no, eso no lo mencionamos el martes. Efectivamente, sí, sintetizó la obra de Smith, que es un tabicón de 800 páginas, lo redujo y lo explicó en pocas palabras. Bien, eso fue una aportación importante. ¿Algo más que destacó Say? ¿Algo más que haya destacado? Debido a su propia experiencia económica. ¿El papel del empresario? Correcto, muy bien. El papel del empresario en la economía. Él mismo era empresario y fue empresario tanto en su natal Francia como en Inglaterra. Déjenme darles acceso. Fue un empresario exitoso y con esa experiencia defendió el papel o la función de los empresarios en la economía. Como personajes que tenían iniciativas, ya sea comerciales o manufactureras, y que por lo tanto eran buenos para la economía. Era bueno que hubiera empresarios. Bien, pasamos con Malthus. ¿Quién nos resume cuál fue la aportación importante de Malthus? Abraham. Perdón, Janet. No, primero mi compañero, perdón. Ok, gracias. Pues el principal fue su ley de la población, que básicamente se resumía en que una población depende de sus condiciones económicas o de sus condiciones de vida para sobrevivir, es decir, crece o se reduce dependiendo de sus medios. Es decir, si una población es pobre o no hay suficientes salarios, pues va a decrecer, o sea, va a dejar de nacer gente y va a morir gente, pero si hay una bonanza o hay una época ¿cómo se dice? Pues sí, como de poder adquisitivo, supongo, pues la población va a aumentar y esa fue una de sus principales aportaciones. Bien, lo que Malthus le llamaba la ley de población, con todas sus implicaciones, ¿no? Con varias implicaciones, algunas un tanto pesimistas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué decía Malthus? Que si aumentaba, ¿qué pasaría si aumentaba en número la clase trabajadora? ¿Qué pasaría con los salarios, según él? No sería suficiente para alimentar a la población. Bueno, la comida escasearía, pero con los salarios en concreto, ¿qué pasaría si aumentaba el número de los trabajadores? Pedro Leonardo. Se reducía el precio de la mano de obra y por lo tanto, al haber libertad contractual, los salarios se reducían. Muy bien. Janet. Sí, era lo que dijo mi compañero.
Ahí vas a decir lo mismo. Bien. Janet Ortega. Sí, eso mismo iba a decir que pues al tener que pagarle a más personas se iba a tener que reducir el salario de los demás para tener como que ese excedente. Bien. Es decir, según Malthus, si crecía en número la clase obrera, iba a ser contraproducente para ella, ¿no? Porque los salarios tenderían a la baja. También Malthus habló de límites al crecimiento de la población, dos tipos de límites, unos que eran, digamos, naturales o involuntarios y otros deliberados. ¿Cuáles son estos límites al crecimiento de la población? Janet. Uno era el control preventivo, donde les explicaban qué pasaría si tenían más hijos, y el otro eran controles positivos, y me parece que eran enfermedades, guerras y hambrunas que se daban. Bien, bien, Janet, efectivamente que había ciertos controles involuntarios, como eran las guerras, las epidemias o enfermedades, las catástrofes que disminuían la población. Y otros límites deliberados, como eran las restricciones morales o los límites de edad al matrimonio, o sea, una edad mínima para casarse y para tener hijos. Bien, vamos con Ricardo, porque esto ya nada más es un repaso de esos tres autores. ¿Cuáles fueron las propuestas de David Ricardo? ¿Qué aportó? ¿Qué aportaciones tuvo David Ricardo? Fabricio. Lo que quería hacer era impulsar el cultivo de las tierras en las zonas pobres. ¿Lo puedes repetir, Fabricio? Es que aquí el sonido está muy malo y además como que hay eco aquí en el salón. Sí, es que también estoy en la facultad y se escucha un poco de eco. Ah. Lo que decía Ricardo era que quería impulsar el cultivo en las tierras pobres y sobre la renta de la tierra. Bien, pero efectivamente habló de esos temas. Pero ¿cuál fue su aportación principal? Tanto que todavía es tema de consideración y de debate. Abraham. Iba a ser la de la ley de hierro de los salarios. Esa es una, la ley de hierro de los salarios, que consiste en qué, Abraham. Si no recuerdo mal, refiere a que los salarios tienen a su precio natural, o sea, el salario natural, que es lo suficiente para subsistir. Entonces, cuando hay menor población, la demanda de trabajadores aumenta, pero no hay oferta, entonces los salarios suben. Pero si la población empieza a crecer, es decir, nacen, en futuro va a haber más oferta de trabajo, pero menos va a ser su demanda, entonces los salarios van a tender a bajar incluso a veces hasta menos de su salario natural, lo que traerá hambruna y pues acabará con la mano de obra excedente. Y justo reconoce que la población no es tanto que se manejara respecto a recursos, sino que también respondía mucho a las necesidades del capital. Y es cuando, bueno, esa como que frase fue objeto de debate, porque finalmente él servía como que a intereses empresarios, finalmente era empresario, ¿no? O corredor de bolsa, no recuerdo qué era, financiero, pero sí terminaba por reconocer que la población se manejaba dependiendo del capital. Bien. Fabiola, ¿ibas a comentar algo? Ya no. Sí, profe. Bueno, ¿me escucha? Pues bueno, más o menos igual de la teoría del trabajo. Es como más o menos dijo mi compañero de los bienes. Bueno, que intercambiaban bienes y decía que era la cantidad la cantidad de distintas clases de trabajo que se necesitarían para producirlas. La ley del valor trabajo, muy bien, Fabiola. Ese es Ricardo contribuyó a desarrollarla, efectivamente. La ley del valor trabajo. Sin embargo, Ricardo
También aclaró que no siempre el precio de las mercancías se debe solamente a la cantidad de horas de trabajo que requieren, sino también a otros factores, como cuáles. Creo que era por la utilidad que se le daba. Bien, efectivamente, no por la utilidad. Si una mercancía era muy útil, pues aumentaba su valor, ¿no? O si una mercancía era escasa. Y da algún ejemplo, como qué tipo de mercancía se refiere. Pedro Leonardo. ¿El agua? Bueno, la mencionó, pero el agua es un Las ejemplo obras de de algo arte. que no tiene valor, que no tiene precio, pues bueno, que era casi regalada. Las obras de arte. Las obras de arte, por ejemplo, ¿no? Ya, aunque estamos hablando de principios del siglo XIX, pero ya había un mercado de obras de arte pues en Inglaterra, ¿no? O en las capitales europeas. Y sí les llamaba la atención a estos personajes como un cuadro de cierto autor, un Rembrandt, por ejemplo, pues podía valer mucho dinero, ¿no? Ciertos vinos, ¿por qué valían mucho? ¿Por qué Pues llegaban tiene a que ver valer? con las condiciones especiales bueno, geográficas también, porque, por ejemplo, cuando habla sobre el vino, dice que pues tiene un mayor valor porque la uva con la que se hace es solo existe o solo se da en una región en específico. No, pero ese es el otro tema, bueno, también relacionado con Ricardo. Ahí ya estás hablando de la ley de las ventajas comparativas. Bueno, entonces quedamos en que Ricardo no solo cree en la ley del valor trabajo, es decir, en la cantidad de horas necesarias para producir una mercancía. ¿Por qué dice Ricardo entonces que las obras de arte llegan a valer mucho dinero? O ciertos vinos con un largo añejamiento. ¿Por qué? Por su escasez. Por su escasez, ¿no? O porque tienen demanda. Bien. Bueno, ya terminamos con ese capítulo. Estuvo bien el repaso, dijeron en pocas palabras los planteamientos de estos autores. Vamos con el siguiente capítulo. ¿De qué se trata el siguiente capítulo? Habla de algo así como otros, se refiere a otros autores que coincidían en algunos casos con el pensamiento clásico, es decir, con los ya mencionados Adam Smith, Say, Malthus y Ricardo, pero otros que tenían un pensamiento un poco diferente, como a qué personajes nos referimos. Por ejemplo, en Alemania, Adam Müller y George Friedrich, algo así. Bien, ¿qué proponían estos personajes, Rodrigo? Adam Müller, él proponía que la función del Estado tuviera una más relevancia y también que los terratenientes. Y George Friedrich List, él apoyaba el proteccionismo y que el Estado juegue un papel más importante en el desarrollo social. Bien, es decir, tanto List
como Müller, ¿eran partidarios de qué? ¿O cuál era la diferencia con los clásicos que ya hemos mencionado? ¿Cuál era su principal diferencia? Con los mencionados. El papel que el gobierno iba a tener respecto a la economía, porque antes habían dicho que él no se tenía que meter, pero en esas teorías es como de que el gobierno sí se tiene que meter y es su responsabilidad más que nada. Muy bien. Es decir, esos dos alemanes o prusianos, como se llamaba Alemania en la época, se llamaba Prusia, estaban a favor de fortalecer al Estado. Y también, ¿eran liberales en lo comercial o no? No eran proteccionistas. Eran proteccionistas, correcto, ¿no? Es decir, no eran del todo liberales como los 4 autores mencionados, sino más bien estaban a favor del proteccionismo. Por ahí por ahí el capítulo menciona un eufemismo, es decir, un nombre que se le da al proteccionismo para que no suene tan drástico, para que no suene tan feo como proteccionismo. El Solveire, profe, bueno, Solveire. Ah, y hay una película, hay una palabra en alemán, efectivamente, pero me refiero a otro término, un término en español, que bueno, en el libro aparece en español. Un La sinónimo política industrial. político industrial, correcto, ¿no? Es un eufemismo, es decir, una manera de llamarle a algo que no suene ruda, sino que suene amable, ¿no? Le llamaban política industrial al proteccionismo. Y ese término se usó en varios países, ¿no? Es como aquí en los 70 y en los 80 en México, el gobierno prácticamente prohibió hablar de devaluación y se hablaba de ajuste cambiario. Es un eufemismo para no hablar de devaluación. Y así hay varios eufemismos en economía. ¿Cómo? Ah, desliz, también le llamaron desliz cambiario en vez de decirle devaluación, desliz cambiario era también un eufemismo, ¿no? Bien, es cierto. Bien, ¿a qué otros autores menciona este capítulo, este otro capítulo? Adelante, Emilio. Henry Charles. ¿Quién no te alcanza a oír? Es que aquí el sonido está pésimo. ¿Lo puedes repetir? También mi computadora escucha siempre así. Henry Charles. Ah, Henry Charles Leonard Sismondi, ¿no? Sismondi. Que lo escribo en el chat. ¿Te refieres a él, no? No. Déjalo escribir en el chat. Es que es Henry Charles Leonard Sismondi, ¿no? Es al que te refieres. Es al que te refieres. Bueno, ¿qué decía Sismondi? Henry Charles Leonard Sismondi. Es que todos esos son nombres. Enrique, Carlos, Leonardo, y su apellido era Sismondi. ¿Qué decía él? ¿Era un crítico del sistema? ¿Era un crítico de qué? Del sistema, bueno, de lo que sería llamado por Marx el sistema capitalista. Y también él, antes de Marx incluso, él fue de las primeras personas en dividir a la sociedad en dos clases sociales. Correcto. Correcto. ¿Y qué decía de las clases sociales?
¿Qué decía de las clases, de las dos principales clases sociales? Algo de lo que hablaba era que la clase dominante pues era bueno, no sé, no recuerdo si ya la llamó como tal capitalista, no creo, ¿verdad? Pero se refería a la clase dominante y a la clase trabajadora como la dominada, y hablaba sobre que el Estado debía intervenir para balancear esas desigualdades y esa dominación que existe en las clases sociales, atendiendo a la ayuda de la clase dominante. Es decir, ¿qué planteaba Sismondi acerca de estas dos clases sociales? Si la economía progresaba, ¿les convenía a ambas o no? O al contrario. Cuando le iba bien a una, ¿también le iba bien a otra o no? A estas clases. No, ¿Por qué? ¿Tenían los mismos intereses o no? Eran opuestas en realidad e intereses. Tenían intereses antagónicos, ¿verdad? Según Sismondi. Los clásicos no estaban de acuerdo con ese concepto. Los clásicos decían que si le iba bien a los empresarios, también les iría bien a los trabajadores. Pero Sismondi no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Decía que si le iba bien a los empresarios, les iba mal a los trabajadores y viceversa. ¿Alguna otra aportación de Sismondi? También decía que la solución para esto sería como meter un sistema mercantilista donde ya exista una producción artesana. Bien, esta era una de las propuestas de Sismondi. El capítulo menciona a otro personaje, también francés, también que escribía en francés como Sismondi, pero que era todavía más crítico. ¿A quién me refiero? Ah, Proudhon. Proudhon, bien. ¿Y cuál eran las propuestas o en qué consistía el pensamiento de Proudhon? Proudhon era Lo de la propiedad es un robo, ¿no? Era lo que decía. digamos El que libro, es bueno, que su planteó. frase más escandalosa, ¿no? Sí, claro. Su frase más radical. Y concretamente, ¿qué proponía Proudhon para solucionar esta situación? Decía que el Estado tenía que dejar de existir, al igual que también las tierras fueran trabajadas por obreros que se proponían para realizar el trabajo y un banco los iba a subsidiar, ¿no? Algo así. Sí, no te oí lo primero. ¿Qué tenía que desaparecer? No, El es que... Estado, Sí, él proponía la desaparición del Estado, efectivamente. Proponía la desaparición del Estado. Y en cambio había que darle poder ¿a quién? A los obreros. A los obreros. Bien. Voy a poner, déjenme ver si se puede poner compartir pantalla. No lo veo aquí.
No lo veo compartir pantalla. Ah, sí. Compartir pantalla. Proudhon. Proudhon se negaba a la existencia de la propiedad, ya lo vimos, y que la propiedad era un robo, tanto que los anarquistas a veces repiten esa frase, ¿no? Aquí tenemos a un anarquista con el tatuaje, con el retrato de Proudhon y esa frase en francés, la propriété c'est le vol. La propiedad es un robo. ¿Qué proponía Proudhon? Por ejemplo, él estaba contra la usura, contra la tasa de interés, y él proponía eliminar la tasa de interés. Y él, como solución contra el robo de la propiedad, proponía la conformación de cooperativas obreras o asociaciones de trabajadores. ¿Quién nos explica cuál es el objetivo de una cooperativa? ¿Cómo funciona una cooperativa? ¿En qué consiste? No es que todos den parte de su ingreso y que en esa cooperativa lo va a ocupar para distribuirlo justamente o comprar cosas que todos ocupen. ¿Lo puedes repetir? Perdón, es que el sonido está muy, muy malo. Se oye mucho eco y casi ni se distinguen las palabras. Sí, que la cooperativa sirve para que los miembros que formen parte den una parte de su ingreso y que la cooperativa va a ocupar en distribuirlo equitativamente. Correcto, correcto. En una cooperativa, los beneficios, es decir, las ganancias o utilidades, se reparten entre todos los integrantes de la cooperativa, exactamente, ¿no? Lo que gana la cooperativa de dinero se reparte por parejo entre todos los que la integran. ¿Qué cooperativas hay en México todavía? ¿Quién recuerda algún ejemplo de una cooperativa? Julio. La de la cementera Cruz Azul. ¿La de qué? La cementera de Cruz Azul. Ah, la cementera Cruz Azul. Pascual, profe. ¿Cuál, Fabiola? Pascual. Bueno, el refresco, sí. Verde. Refrescos Pascual, muy bien, esa sigue funcionando como cooperativa. Fabricio. La Caja Popular Mexicana. ¿Cuál? La Caja Popular Mexicana. Caja Popular Mexicana. Sí. Ah, pues de esa no sabía, fíjate. ¿Sigue funcionando como cooperativa? Creo que hoy en día, a partir del nuevo gobierno, ya no. Bien. Fabricio, ¿ibas a comentar otra? No, solamente eso. Ah. Bueno, el caso es que en México, en el siglo pasado, en el siglo XX, hubo una época en la que había cientos de cooperativas, quizá miles en México, ¿no? Incluso, por ejemplo, Excelsior, el diario Excelsior en alguna época fue cooperativa, pero finalmente ya dejó de serlo y volvió a ser empresa privada, y muchas otras. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa con las cooperativas?
En términos idealistas, como decía Proudhon, pues qué bonito, ¿no? Que una cooperativa, que haya utilidades y que el dinero se reparta por parejo. A ver, en el chat, ¿alguien hizo un comentario? Déjenme ver. Ángel Eduardo menciona la cooperativa Tosepan en Cuetzalan, Puebla. Es todo un pueblo organizado en una cooperativa, no hay gobierno. Oye, qué interesante, ¿y a qué se dedica la cooperativa Tosepan? Ángel. Se hacen cosas de artesanías y así, pero de ahí viven. Entonces, y el azúcar, también tienen caña de azúcar y así. Entonces, todo el pueblo subsiste de eso y hay como un acuerdo general en el que pues todos cooperan precisamente, aunque suena redundante, para subsistir y viven muy bien, bastante bien. Y ya tienen como camionetas que literalmente ya exportan tanto al país como a otros países. Es bastante grande. Oye, qué experiencia tan interesante. Yo no había oído hablar de ese caso. ¿Tú has estado allá? No, me enteré por un proyecto que se llama Proyecto Migala, que es un proyecto como para cambiar al sistema desde adentro. Es una larga historia. Entonces, proponíamos que en lugar de capitalismo, socialismo y todo eso, que buscáramos la manera de investigar pues el cooperativismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cooperativas, porque parecía ser una buena manera de subsistencia. Y dentro de esas investigaciones estuvo Tosepan. Está muy interesante. Luego les paso enlaces de videos, porque está muy bien. Pues si puedes escribir el nombre del proyecto, Ángel, porque como está muy malo el sonido, de hecho a veces cierro los ojos, no porque me esté durmiendo, para nada, al contrario, estoy tratando de escuchar porque se oye pésimo. Proyecto Migala, ya vi, bien. Y esto de Tosepan es un pueblo aparte de Cuetzalan, es un pueblo que está cerca de Cuetzalan, o qué es Tosepan. En sí, Tosepan es como toda una unión de varias cooperativas. Entonces está Tosepan, ya no me acuerdo de los nombres, pero es Tosepan tal, y Tosepan esto, y Tosepan otro, y ya todo el pueblo en sí es Tosepan, pero es una unión de cooperativas. Pues qué interesante, porque yo hace años fui a Cuetzalan, conozco Cuetzalan, Puebla, al norte del estado de Puebla, que es muy interesante por varios aspectos, pero yo pues no voy a hablar de esta cooperativa, pero sin duda es una buena experiencia. Pues hasta nos das un enlace, muy interesante caso. Estoy viendo en el chat que Emilio se refiere a Henry Charles Carey. Sí, no te entendía por el mal sonido. Lo que pasa es que Sismondi tiene un nombre parecido. Claro, nada más que pronuncia en francés. Es Henri Charles Leonard Sismondi, pero sí. ¿Y qué recuerdas, Emilio, de Carey, de Henry Charles Carey? ¿Qué recuerdas de él? ¿Qué comentaba? Pues, tenía un pensamiento diferente porque él está desarrollando, no sé en qué parte de Estados Unidos, pero era Estados Unidos. Entonces, como que esa onda de la escasez de tierras y eso no existe tanto en un momento, porque la gente si no tenía buenos salarios se pudiera a la frontera, fuera de las fronteras, y encontrar tierras ahí y trabajarlas. Bien. De hecho, es el primer norteamericano que menciona Galbraith, que aportó algo al pensamiento económico.
Bien. Volviendo a Proudhon. Silenciado, profe. Está silenciado, profe. Tiene apagado su micrófono, profe. Maestro, tiene apagado su micrófono. Ya, ¿verdad? Si no, no sé en qué momento desactivé el micrófono. Bien. Volviendo a Proudhon, además de la conformación de cooperativas, bueno, algo más sobre las cooperativas. ¿Qué pasa con las cooperativas en muchos casos? ¿Por qué cierran tantas cooperativas? ¿Por qué, o por qué se privatizan o reprivatizan tantas cooperativas? O incluso desaparecen. ¿Qué problema hay con las cooperativas? ¿No es porque no logran competir con lo privado? Es una buena explicación. ¿Y por qué, Rodrigo? ¿Por qué no logran competir con la empresa privada las cooperativas? En la mayoría de los casos. Siento que porque en lo privado llevaría más inversión y la competencia, eso infunde bueno, a que se use la ganancia para seguir mejorando y en cambio en una cooperativa pues solo se distribuiría para ellos mismos. Bien, ese es parte del problema con las cooperativas, ¿no? Que los trabajadores, con frecuencia, en vez de reinvertir las utilidades en nueva maquinaria, equipo, en contratar personal capacitado, se reparten las ganancias, ¿no? Entonces, hay problemas con la capitalización. En vez de invertir en la empresa, se reparte. Entonces, la empresa se queda pequeña, se queda compacta, ¿no? Eso es parte del problema con las cooperativas. ¿Qué otro problema hay con las cooperativas? Como bien dijiste, Rodrigo, a veces tienen problemas para competir con el sector privado. Por ejemplo, Refrescos Pascual. A mí me gustan los refrescos Pascual, sobre todo estos que vienen empacados en cartón, que son de mango o de guayaba, que en algunas tienditas uno se los encuentra todavía en botella de vidrio, pero yo no los veo en el súper, ya no los veo a los refrescos Pascual. O ¿qué pasa por qué no vemos ya Pascual en las tiendas? O se ve poco, es difícil encontrarlo. ¿Qué pasa con Pascual? Que sigue siendo cooperativa. ¿Será que ya no venden en centros comerciales? Bueno, yo rara vez lo veo. Ustedes quizás estén mejor enterados que yo, pero no sé si tú todavía lo has visto por ahí, Abraham. Ah, no, yo no. De hecho, no lo conocía. ¿No lo has visto a Refrescos Pascual? Yo pensé que ya no existía, profe. Pues yo creo que sí existen, pero cada vez los venden en menos tiendas. A mí me hace que ahora ya es Boeing, profe. Boeing. Se nos unió con ellos. Pues creo que siempre ha sido de Boeing. Exacto, Fabiola, es el Pascual Boeing. ¿Y en dónde lo has visto, Fabiola? Bueno, el Boeing sí lo he visto, pues luego en los tacos con un compañero, pero también ya los venden en Walmart,
Entonces, pero Pascual, así el refresco Pascual, no, profe. Igual solo en los tacos, así. Pero yo siento que es más como en los estados. También a lo mejor. Ah, pues qué bueno que lo has visto por ahí, Fabiola, porque es muy difícil encontrar Pascual Boing o refrescos Pascual. Jorge Manuel señala que una razón para el mal desempeño de las cooperativas son las malas gestiones financieras. Efectivamente, ¿no? A veces, pues como todos son dueños, pues, están tentados a repartir el dinero o hacer una mala inversión financiera, ¿no? Limbes comenta, pura gestión de fábrica, distribuidores locales. Los taqueros de Ciudad de México y Edomex siguen comprando. Te refieres al Pascual Boing, ¿verdad, Limbes? Sí, profe, al Pascual. Bien. Yo quisiera hacer un comentario. Adelante. Perdón. Yo trabajaba en Pizza y le vendía papel al Excelsior, que es una cooperativa. Y cuando iba al periódico Excelsior, el jefe tenía hasta 4 secretarias ahí, sin hacer nada, ¿eh? Todos se sentían jefes. Y sentía yo que había mucha burocracia. Hacían lo mismo casi todos. Todo lento, ¿no? Todo lento. Se les fue cambiando el mercado, el Universal, el Reforma, hasta cerrar. Así fue, pero mucha burocracia. Había un edificio que nada más era de un piso y tenía un elevador. Pues todo el mundo se subía al elevador, se gastaba luz, o llegaba yo a las oficinas, tenían el aire acondicionado y las ventanas abiertas. Pues se iba el frío. Yo decía, no piensan como dueños, se sienten dueños, pero no piensan como competidor, como que hay que ahorrar de los costos, invertir, traer gente capacitada. Ellos nada más quieren para su grupo, nada más. Por eso perdieron el Excelsior. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo duraron así, profe? ¿Cómo, Abraham? ¿Cuánto tiempo duraron así? Ah, ¿que cuánto tiempo duraron? No, el periódico Excelsior era de los más viejos del mundo, no, de México. Bueno, el periódico más viejo de México dicen que era el Universal. El Universal y el Dictamen, por ahí uno de Veracruz, son de los viejos. El Excelsior también tenía muy buenos clientes. Eran las suscripciones los que tenían Excelsior en mis tiempos. La gente les llegaba el periódico a sus casas, pero llegó la Reforma y igual andaban vendiendo el periódico en la calle. Y entonces ahí es donde ellos se confiaron y a estos se entraron como fuertísimo. Entonces no hay que confiarse de la competencia. Hay que estar preparados para que no te vayan a comer el mandado con el Excelsior. Incluso cuando iban a vender Excelsior, empezaron problemas laborales, ya no tenían dinero. Entonces a mí me pedían papel y fíame. Yo decía, no, hasta que me pagues. Entonces hablaba yo con Vázquez Raña y le decía, oiga, pues me están pidiendo, y me decía Vázquez Raña, véndele. Digo, es que no han pagado, y dice, véndenle porque lo quiero comprar. Así me decía Mario Vázquez Raña. Entonces, les empezaba a vender y todos muy agradecidos con Vázquez Raña. Eso nadie lo sabe, ¿eh? Con Mario Vázquez Raña. Entonces, de repente, se vieron más problemas y dijeron, vamos a vender el periódico. Y de repente, que se lo iban a vender a Vázquez Raña, pero se lo vendieron al hermano de Vázquez Raña. O sea que entre hermanos se ganaron
el periódico y se lo quedó Olegario Vázquez Raña y ya no se lo vendieron a Vázquez Raña Mario. Y todo el mundo estaba agradecido con Vázquez Raña, pero era con Mario y todo el mundo se fue con la finta, con el Olegario, ya se quedó con ese y ahora es infinitamente rico este señor. Tiene, aparte del periódico, tiene estaciones de radio, tiene hospitales y sigue creciendo. Son el Grupo Ángeles, todos esos hospitales que son gigantescos, bonitos, carísimos, te cobran por el algodón, un algodón que uses en una operación, ya te cobraron la bolsita completa. Entonces te tomas una agüita y ya te cobraron toda, como si fuera la caja. Y así es, por eso es súper rico este señor. Y lo paga, porque cuando uno se enferma y está el papá ahí tirado, bueno, el pobrecito en cama, y dices, no, pues necesito un algodoncito. Pues paga, pues cómprelo, es rápido. Y todo el mundo le gana ahí a ese señor muchísimo dinero. Eran comentarios. Bien, efectivamente, el caso de la cooperativa Excelsior, pues no funcionó y la compró Olegario Vázquez Raña. Que todavía vive Olegario, ¿verdad? Sí. Sin embargo, el que manda en el grupo es su hijo. ¿Cómo se llama el hijo? No es Olegario Vázquez Raña, sino Olegario Vázquez, ¿qué? Aldir. Aldir, exactamente, Fabricio. Olegario Vázquez Aldir debe tener, ¿qué tendrá? ¿50 años, más o menos, Olegario Vázquez? O más joven, ¿no? Quizá todavía está en los 40, Olegario Vázquez Aldir. 49. Fíjate, 49. Anda, le atinamos. Otro comentario, perdón, antes, hablando de ellos. Olegario Vázquez Raña, cuando era joven, empezó a ahorrar dinero. Entonces, él compró un camión, un autobús de pasajeros de esos que van de Pachuca a X lado. Y pues ahora empezó a ahorrar y ya compró después otro, y ahora millonario el señor. Supo dónde invertirle. Por eso. Y Vázquez Raña, porque hizo dinero, perdón, me estoy cambiando un poco de tema, pero estamos hablando de los ricos. Él una vez empezó a irle muy bien en los hermanos Vázquez. ¿Qué hacían Vázquez Raña y sus hermanos? Tenían la tienda y tenían exhibición de los muebles. Entonces uno iba ahí, decía, me gusta la sala. Ah, sí, ¿cómo no? Se la mandamos de la fábrica, pero ellos ni siquiera eran de ellos. Bueno, tal vez uno sí, pero esa exhibición era de que estaba anunciando la sala. Entonces, en vez de tenerlos, nada más se las mandaban de donde las mandaban a fabricar, no sé si me entienden, ¿sí? Entonces, empezaron a comprar y a vender. La publicidad es sumamente importante, decían, hermanos Vázquez. Tenían una musiquita muy bonita, cada ratito en el canal de las estrellas, sabían dónde meterse y lograron hacer lo que son riquísimos. Vázquez Raña, Mario Vázquez Raña, tiene más de 44 periódicos en México. Consumía 10,000 toneladas mensuales, se los digo porque yo se las vendía. Ese era el más grande de todos. Y seguía el Universal, 3,000 toneladas mensuales. Seguía el Excelsior, 3,000 toneladas mensuales. Pero el Excelsior, cuando lo vendieron, ya vendía 250 toneladas mensuales. Todo, imagínense todo eso, todo lo que perdieron. El Universal, ya les dije 3, el Excelsior 3,000 toneladas. Milenio 250. Eran de los más grandes. Y de repente hay periódicos chiquititos que decían, consumían 2 bobinas, imagínense. Y decían, nosotros somos los más grandes y los más... Mentiras, puras mentiras. Entonces había que, si querían ustedes anunciarse en el periódico, costaba carísimo. Pero ahora con el internet se fueron para abajo los periódicos.
Ahora consume, yo creo que universal, si eran 3, ahorita va a estar en 500, 600 toneladas mensuales. Todo lo que ha caído, pues el papel se vino para abajo. ¿Qué pasó con las fábricas que hacían esos papeles? Empezaron ahorita en este momento ya no fabrican papel para periódico, sino fabrican papel para hacer cartón, medium y liner. La flautita, que es el medium, y liner es lo de afuera. Dejaron de hacer ese papel, ahora es cartón. Ahora lo que venden ahorita, ustedes quieren un producto y se lo mandan en cajas. Si ahora son más millonarios, si eran ricos, ahora son más ricos. Así es. Ya les puedo decir otras cosas, pero me estoy saliendo del tema. Bye. Bien, pues muy interesante todo lo de cómo creció el grupo de los Vázquez Rañas. Bueno, lamentable que se hayan separado los hermanos, Olegario y Mario, pero los herederos de Olegario pues son multimillonarios ahora, ¿no? Hay que mencionar también el grupo Imagen, pues el grupo Imagen pues el principal ejecutivo es Olegario Vázquez Aldís. Creo que tanto su papá como su mamá, que se llama Ángeles, precisamente viven, pero ya deben estar muy ancianos, ¿no? La esposa de Olegario Vázquez se llamaba Ángeles, por eso el grupo Ángeles. Bueno, pues ya saben, el grupo Imagen pues está en el local, en este enorme local que está muy cerca de la Facultad de Economía, en Avenida Universidad, donde era la tienda de Hermanos Vázquez, la nueva, porque la original estaba ya en Buenavista, pero a finales de los 70, ¿no? Ya eran los 80, cuando Hermanos Vázquez abrió esta tienda en Avenida Universidad, enorme, pero ya no les conviene hacer muebles ni vender muebles, ya se olvidaron porque tienen mejores negocios y ahora Grupo Imagen pues está aquí, ¿no? Aquí en Avenida Universidad, muy cerca de la facultad, tiene estudios, tiene oficinas, tiene bodegas, tiene hasta un helipuerto en el techo de esto que parece una torre de control de aeropuerto, etcétera, ¿no? Como ven, si ven el canal 3 de Grupo Imagen, pues a cada rato mencionan el Excelsior, ¿no? En los noticieros y todo eso se refieren al Excelsior. Y varios de los colaboradores de Grupo Imagen, de los noticieros, escriben en Excelsior, ¿no? Es decir, porque es el mismo grupo. Bueno, volviendo al texto, ¿algún otro personaje que se haya mencionado? Ya mencionaron a los dos alemanes, a Liszt y a Müller, mencionaron a Henry Charles Carey, mencionaron a Henry Charles Sismondi, mencionaron a Proudhon. ¿Algún otro personaje más que se haya mencionado? Ya para terminar, para que nos vayamos temprano, el texto menciona de pasadita a otro norteamericano. De hecho, el texto dice que Galbraith dice que Estados Unidos aportó poco al pensamiento económico en el siglo XIX. Sin embargo, además de Carey, menciona a otro norteamericano. Después vuelve con él en otro capítulo, pero ¿a qué norteamericano menciona? ¿A Keynes? ¿A quién? ¿Keynes? No, Keynes no era norteamericano, pero menciona otro, todavía del siglo XIX. Bueno, Keynes nació en el siglo XIX, pero su obra fue más bien en el XX. Un norteamericano que menciona ya casi al final, que sí escribió, hizo aportaciones importantes a la economía y que, por cierto, no era muy liberal. Él no estaba muy de acuerdo con el liberalismo en el mercado inmobiliario, en el mercado de tierras.
¿Alguien recuerda quién Henry era? George. Exactamente, Henry George. Henry George. Se traduciría Enrique Jorge, pero claro, sobre todo los apellidos no se deben traducir. Henry George, bien. Bueno, pues hoy vamos a dejarla ahí, porque realmente sí se oye muy mal aquí. Pero, por favor, terminen el capítulo los que no lo terminaron, hagan su síntesis. Y la semana que entra ya ven cómo está el asunto. Volvemos a las clases en línea en dos semanas. Y luego, es que este grupo siempre es en línea. Aquí el problema es que aquí damos una clase presencial de 1:30 a 3, entonces pues ya estamos en la facultad y por eso tenemos que recurrir a este equipo. Pero la próxima semana, otra vez la clase vuelve a ser desde casa, entonces pues estará mejor el sonido. Bien, bueno, pues por favor síganle con la lectura, terminen este capítulo, sigan con el siguiente, el que continúa, es la continuación de este que se subtitula algo así por los alrededores de otros. No, creo que se refiere a, déjenme ver. Déjenme ver, tengo aquí el programa. Se refiere a... Es la corriente principal, profesor. Es la gran tradición clásica 2, creo, ¿no? Algo así. Sí, bueno, el capítulo siguiente se refiere a otras aportaciones de otros clásicos que son más radicales que incluso Smith, Ricardo, Say, Malthus. Son fundamentalmente los utilitaristas. Los utilitaristas que eran más liberales todavía, pero liberales radicales. Tanto que pues decían que llegaban a decir que los pobres eran culpables de su propia pobreza y cosas así tan inhumanas, ¿no? Pero hay que conocer también el pensamiento de los utilitaristas. Bueno, tenían otras cosas. Decían, por ejemplo, que todo lo que fuera, que todo lo que causara placer debía ser legal, que no debía de haber restricciones a ningún tipo de consumo. Bueno, pues la dejamos ahí, ya se pueden retirar cuando quieran. ¿Algún otro comentario, Sergio? Por mí ya terminé. Rodrigo, adelante. Yo les termino de decir lo que les estaba diciendo. Pues resulta de que Vázquez Raña, hace muchísimo tiempo, le estaba yendo bien vendiendo las cocinas Mave, las estufas. Pero de repente empezó más demanda, y ya no había, él quería más, vender más, pero Mave ya no le quería vender, para revenderlas él. Entonces, porque él no podía él importar para vender más, porque así estaba la situación. Aquí las protegían a las empresas. Entonces, Vázquez Raña decía, no, si es que yo quiero vender más. Entonces, en una de esas se molestó y fue a ver a Echeverría. Eso nadie lo sabe, eso es comentario aquí entre nosotros. Entonces fue a ver a Echeverría y le dijo, oiga, yo quiero vender más, ¿cómo puedo hacer? Yo quiero importar. Pues no se puede, o sea, así no se maneja aquí en México, ¿no? Entonces le dijo, pero hay un empresario que va a vender sus periódicos. Y dice, pues yo te recomiendo que compres. Se llamaba el señor Barseca. Y yo le dijo, oye, yo te recomiendo que mejor compres los periódicos porque lo están mal vendiendo. Y dijo, no, pues entonces le compró los periódicos y ya no se fue con Mave. Y compró todos esos periódicos y los hizo más grandes todavía. Por eso es más rico todavía. Pero ese dinero supuestamente era todo de Vázquez Raña. Este es el Sol de México. El Sol de México, el Esto, la prensa. Bueno, el Ovaciones fue después. Pero de los soles son toda la República hay soles. Por eso ese señor
sumamente poderoso. Incluso cuando venían elecciones de todos los presidentes, él prestaba tenía un helicóptero, se los prestaba. Te lo presto para que hagas publicidad a tu persona. Pues imagínense, se hace presidente Salinas de Gortari, pues claro que lo tenían así a Vázquez, lo que él quisiera. Era un dios en el deporte. Así, luego les platico más. Bye, bye. Hasta luego. ¿Ibas a comentar algo más, Rodrigo? Solo tenía una duda que si los economistas vulgares que llama Marx se refiere a estos que estamos viendo. Pues precisamente, qué buena pregunta, Rodrigo. Algunos de los que menciona Galbraith en el siguiente capítulo, como Jean-Baptiste, no, perdón. Marshall. Padre e hijo. John Stuart Mill. John Stuart Mill es de los que Marx considera los economistas vulgares. Entre otros, ¿no? Los que eran así muy rudos en sus conclusiones, ¿no? Y los demás utilitaristas, todos los que eran proclives al darwinismo social, todos ellos eran los economistas, Spencer y otros más, ¿no? Que se mencionan en el siguiente capítulo, precisamente. Bueno, pues quedamos en que ya terminamos, se pueden retirar cuando quieran y que tengan buen fin de semana y sigan leyendo el siguiente capítulo y enviando sus síntesis de lectura, por favor. Gracias, profesores, que estén bien. Gracias, profesores.